Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo enviar mensajes de WhatsApp mediante Node.js y la plataforma o el proveedor de Twilio. Así que comenzamos. Ok, ya estamos de vuelta. Gracias a la comunidad por suscribirse, por compartir y por darle like. Así que, bien, los requisitos principales para este proyecto es tener unos conocimientos previos básicos de Node.js. Si estás comenzando aprendiendo Node, te dejo una playlist en la cual te lleva al curso en el que enseño Node Express de una forma rápida, de una forma básica. Y por otro lado también necesitamos tener una cuenta en la plataforma de Twilio, que es la plataforma o el proveedor que se encargará de enviar los WhatsApp. En anteriores videos hemos visto cómo utilizamos esta misma plataforma para enviar mensajes de texto y también sirve para hacer llamadas precargadas, llamadas de estas tipo los bancos que tienen ya un audio cargado. Al iniciar, cuando creas una cuenta de Twilio, lo primero que vas a hacer es que debes verificarlo con un número. En este caso voy a usar un número que tengo para este tipo de pruebas, en el cual hacemos clic, verificamos y en este momento nos deben enviar un mensaje de texto. Esperamos unos segundos y no sé si ya llegó, si es este o no. Creo que es el 077 611. Bien, le damos a enviar y ahí lo tenemos. Ya tenemos la cuenta verificada. Luego de esto, Twilio nos pregunta, oye, ¿para qué? ¿Cuál es el producto que tú pretendes usar aquí en la plataforma? Le vamos a decir que el WhatsApp. ¿Y para qué lo quieres usar? En este caso voy a decir que alertas o notificaciones. Selecciono que con mínimo código, que voy a correrlo mediante el lenguaje de programación de JavaScript y le digo que lo pienso hospedar el código en un servicio, en un servidor mío. Luego de rellenar este cuestionario, lo primero que Twilio nos informa es que debes activar tu cuenta de Sandbox. ¿Y qué es la cuenta de Sandbox? Ten en cuenta de que para enviar mensajes por WhatsApp requiere una autorización previa en la cual WhatsApp o Facebook interviene y te da el alta o no de tu número de WhatsApp Business. Ese tiempo puede variar, puede ser días, pueden ser meses, dependiendo de para qué tú lo piensas usar, etcétera, etcétera. Para que tú no esperes o no tengas que esperar este tiempo el desarrollo, Twilio te ofrece un entorno de prueba y esto es lo que nos indica en este momento. Activa tu entorno de prueba. Le decimos que ok, que acepto y que me lleve al entorno de prueba. Para activar el entorno de prueba, Twilio nos dice, oye, envíame un WhatsApp a este número que lo tenemos en pantalla, creo que siempre es el mismo número, con este código. Entonces, lo que vamos a hacer es que en mi caso ya tengo el WhatsApp del número que acabé de colocar hace rato para que me llegue la verificación del mensaje de texto y le voy a enviar el siguiente mensaje. Aquí. El siguiente mensaje. Copiamos, pegamos, enviamos, esperamos y ahí lo tenemos. Mensaje recibido y automáticamente Twilio responde hacia mi WhatsApp con otro mensaje de bienvenida, etc. El siguiente paso este es tener en cuenta que este es como el onboarding de Twilio, ¿no? Como que te va mostrando ahí paso a paso las cosas que puedes hacer. Luego de eso te dice, bueno, mira, puedes utilizar WhatsApp para recordar a tus clientes o usuarios alguna actividad o notificarles de una orden o verificar mediante códigos. Ahora Twilio nos dice, oye, envíame un mensaje para probar que el sistema que de envío está correcto. Entonces yo le digo, hola amigos, y le doy a enviar. Esperamos unos segundos y aquí podemos observar cómo Twilio ya recibe mi mensaje donde dice hola amigos, el mensaje y el número móvil de la persona que está emitiendo este mensaje. Y por último, ahora Twilio nos dice, bien, vuelve a enviar un mensaje hacia ese número. Y escribo mensaje
desde Twilio. Le doy a enviar e incluso aquí ya podemos empezar a ver un poco de código mediante el lenguaje de su preferencia. En nuestro caso vamos a usar el de Node.js. Pero vamos a entrar en detalle en un momento en eso. Por ahora terminamos el onboarding de Twilio y ahí tenemos el mensaje. Mensaje desde Twilio. Ok. Una vez que finalizamos esto, le damos aquí, configurar tu sandbox y ya está. Aquí tenemos ya la verificación culminada y vamos al código. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Node. Y para esto, en el video tutorial que les dejo en la tarjeta, donde enseño cómo crear un proyecto de Node, lo que hacemos es crear una carpeta, un directorio en el cual yo he creado un archivo que se llama app.js. Posterior a esto, he instalado tres cosas, tres paquetes. Uno que es el paquete de Express, que podemos volverlo a instalar haciendo npm install express. También instalé el paquete de Twilio. Y por último, bueno, en este caso ya no lo vamos a usar. Estos dos paquetes son los esenciales para hacer este ejemplo en el cual tú aprenderás a cómo enviar mensajes, cómo enviar videos, imágenes, audio desde tu Node, desde tu script. Damos Enter, instalamos los paquetes necesarios y ya todo está ok. Ahora vámonos a nuestro add.js. Y en nuestro add.js vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y vamos a enfocarnos en estas tres líneas. Número 1, necesitamos un ID que nos proporciona Twilio. Número 2, necesitamos un secret key que nos proporciona Twilio. Y en la tercera línea lo que hacemos es la inicialización de la conexión con Twilio, por llamarlo de esta manera. ¿Dónde conseguimos este ID y este secret code? Esto lo conseguimos en el apartado de... vámonos aquí. Vamos atrás nuevamente. En general... Vamos. Ok. Ya estamos por aquí. Vamos en el apartado de ajustes. Bien. Me requiere que vuelva a autentificarme. Vamos a volver a autentificarnos. Y creo que esta es la clave. Ya, un momento. Volvemos a autentificarnos. Y ahí lo tenemos nuevamente. No sabemos por qué nos pidió otra vez volver a autentificarnos. Pueden que suceda esto también, ya que Twilio tiene muchas medidas de seguridad para prevenir si es un robot o este tipo de malware. Bien, nos ubicamos en el home, en el dashboard, y aquí podemos observar que tenemos el account ID, que es el que necesitamos. Lo copiamos, lo reemplazamos en esta parte y luego de eso también podemos observar el token o el secret key, que lo copiamos y posteriormente a esto lo pegamos. Hay que tener en cuenta que en un proyecto de producción, en un proyecto real, estos serían unas variables de entorno, colocarlas en un lugar más seguro, pero para efectos prácticos de este ejemplo lo vamos a colocar aquí literalmente. No se preocupe ya de copiar esto, ya que automáticamente luego de grabar el video borraré la aplicación de Twilio. Luego de eso le decimos que vamos a requerir Twilio, donde el primer argumento va a ser el ID y como segundo argumento va a ser el secret key. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, en la documentación de Twilio, que está muy bien documentado, vamos a poder observar una cantidad de ejemplos. Vamos a cambiar la cámara un poco. Vamos a conseguir una serie de ejemplos que son de bastante utilidad y son muy fáciles de entender. Bien, ahí tenemos la cámara ubicada en tal punto de que no nos tape el texto. Y podemos ir al apartado de... bueno, aquí ya tenemos cómo enviar y recibir archivos multimedia. Nos copiamos este pedazo del ejemplo, que simplemente son unas 8 líneas, y las ubicamos en esta parte. Vamos a volver a cambiar la cámara.
las ubicamos en este apartado, pero vamos a borrar lo del media. Vamos primero a enfocarnos en cómo enviar un simple mensaje. El simple mensaje de hola, bienvenido a tu comunidad, hola, bienvenido a la plataforma, gracias por participar. Lo vamos a hacer haciendo uso del método mensajes que viene del instanciamiento del cliente. Luego de eso le decimos que mensajes se cree y le decimos de dónde. En este caso, como estamos haciendo uso del número de WhatsApp Business de Twilio, tenemos que colocar el número de WhatsApp Business de Twilio, que es el número que ya previamente guardamos, que es el que está a continuación, que es exactamente el mismo número que podemos observar en, el ejemplo. Creo que no es exactamente el mismo, tal vez lo cambiaron. Para asegurarnos de esto lo copiamos. Bien, nos dice WhatsApp y colocamos nuestro número business. En este caso, una vez más, el que nos proporciona Twilio como ejemplo. Luego de eso vamos a colocar el texto que queremos que se envíe. Y aquí podemos decir, hola mundo, amigos, suscríbete. Bien. Y luego de esto viene el nombre, viene el número de nuestro cliente, de nuestro usuario. Una vez más, como estamos en el modo de sandbox, solo podemos hacer envíos al número con el que estamos probando, con el que verificamos nuestra cuenta. Y en mi caso, este es el siguiente número. Ok, vamos a darle un poco más de zoom. Bien, ahora ¿qué nos queda? Ahora simplemente vamos a correr este código. Y esto lo corremos simplemente haciendo uso de nodeapp.js. Y le damos a enviar. Y podemos observar que tenemos un console log. Vámonos a nuestro WhatsApp y aquí podemos observar que tenemos un mensaje. Y el mensaje que tenemos nos dice, hola mundo, suscríbete. De esta manera ya estamos haciendo el envío de un mensaje, un simple mensaje. Ahora, ¿qué sucede? Ahora tú quieres enviar una imagen. Vamos a enviar una imagen. Entonces, para esto nos ubicamos nuevamente en el ejemplo que tenemos en este apartado, que es exactamente el ejemplo de enviar archivos multimedia, y el caso que tenemos actual es el envío de una imagen. ¿Y cómo se envía la imagen? Es tan sencillo como en una propiedad que se llama media.url vamos a hacer el envío de los links externos de nuestra fuente de media. En este caso está haciendo uso de una imagen que está en onsplash.com y que no sé de qué será la imagen del ejemplo. Así que para averiguar esto vamos a correr nuevamente nuestro ejemplo de nodeapp.js. Nos dirigimos y aquí tenemos el mensaje. La imagen es de un taco. ¿Y cómo sabemos esto? Pues abrimos el link y efectivamente es la imagen de un taco. Bien, también observamos que cuando hacemos, es importante tener en cuenta esto. Cuando hacemos envío de una imagen, sí podemos adjuntar el texto, ¿no? Entonces aquí de repente puede decir, bienvenidos a mi negocio. Y ya en el próximo envío se adjunta tanto la imagen como el texto. Ahora, ¿qué sucede? Ahora sucede de que tú probablemente quieres enviar un video. Entonces, nos vamos a buscar un link de un video. En este caso, yo busqué un video en internet, tal cual, video de ejemplo, en el que aquí podemos observar es el planeta. Y borramos nuevamente nuestro array y corremos, adjuntamos la nueva URL del video y corremos nuestro script nodeapp.js. Y aquí estamos viendo de que ya empieza a tardar un poco más. Es porque el archivo multimedia es lógicamente más pesado o tiene más megas en comparación a la imagen. Y podemos observar que llegó el video. Ya tenemos el video directamente en nuestro WhatsApp, con la diferencia de que los videos no se adjunta el texto. Bien, ahora ¿qué sucede? Quiero también enviar un audio. Pues perfectamente podemos enviar o hacer uso exactamente del mismo método para enviar un audio. Y volvemos a correr nuestro script para simular el envío o la petición.
En este caso vamos a cerrar esto aquí porque este no era, y observamos que aquí tenemos el audio, y el audio que nos proporciona es un piano, y perfecto. Y una vez más podemos observar que no se nos adjunta el texto. Bien, ahora seguramente surgen las siguientes dudas. ¿Puedo enviarle a un grupo de WhatsApp? Es una duda que surge, es una duda que me surgió en el momento en el que yo estaba haciendo uso en un proyecto de este sistema, y en este caso no se puede hacer uso del envío de WhatsApp, del envío de un mensaje a grupos en WhatsApp. ¿Y qué otra duda también surge? Surge la duda de que, oye, podemos mediante API, mediante la forma programada, saber si una persona vio este mensaje o el famoso chulito azul. Desafortunadamente, aún esto no lo provee. También en otros casos nos surge la necesidad de darle un poco de formato al texto, colocar negritas, colocar texto cursivo, entre otras cosas, para llamar la atención de nuestro usuario. Así que para esto sí lo podemos hacer siguiendo la guía de formatos que nos proporciona Twilio, donde aquí nos dice si queremos enviar en letra más negrita o en formato cursivo o formato tachado, etc. Vamos a probarlo. Bien, he colocado un pequeño ejemplo y vamos a correr nuevamente nuestro código. Ya nos llegó el mensaje y aquí podemos observar cómo estamos haciendo uso de tanto el negrita como el tachado como el cursivo. Ok. Ahora, bien, todo eso está muy bien. Surgen más dudas. Uno, ¿cómo yo hago la solicitud a Twilio de que me apruebe mi WhatsApp Business, por así decirlo, ¿no? Ya quiero salir del entorno de prueba. Para esto es importante que tienes que tener un perfil. Y aquí básicamente Twilio nos va a proporcionar lo que sería un formulario. Vamos a ver si aquí ellos lo especifican más. Vamos a ver si hay algo un poco más visualmente. Bien, no. En tu panel, aquí en el panel, lo primero que debes hacer es, obviamente, darte de actualización a tu plan, básicamente para que te cobren. Tienes que afiliar una tarjeta y luego de que afilies la tarjeta, tú tienes que comprar un número. Y ahí es donde compras el número a Twilio. En este caso, te vas a ir al apartado de los mensajeros o básicamente los números con los que tú vas a enviar y vas a seleccionar los WhatsApp, los mensajeros de WhatsApp. Aquí tienes que solicitar el acceso y bien, este era el formulario que estaba buscando. Para poder hacer uso de la API de WhatsApp en forma de producción con Twilio, tú debes de enviarle una solicitud. Y esta solicitud es una solicitud que realmente es bastante larga, donde te van a pedir los datos personales, los datos del negocio, el uso que tú le quieres dar, país normalmente en el que tú vas a enviar o hacer uso de esta API. Tienes que tener un ID de un Facebook Business Manager. Esto quiere decir las personas que manejan un fanpage. Debes de tener un fanpage, básicamente. Los casos de uso en los que tú vas a decirle para qué vas a usar esto, si vas a usarlo para notificaciones, para soporte al cliente o para autentificación en 2 pasos, cuántos mensajes por año piensas enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se hace la solicitud, toma un tiempo, te aprueban y tú puedes volver a ir a tu panel en donde te van a generar o tú vas a poder seleccionar uno de los números autorizados para hacer uso del WhatsApp Business. Ahora, ¿qué pasa si no quieres usar Twilio? Bien, nos podemos ir directamente a Google y escribir API WhatsApp, así, tal cual. Seleccionamos en el primer link y aquí, bueno, un mensaje de bienvenida de WhatsApp, bla, 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 bla. Vamos a decirle que comenzar. Y aquí viene lo importante.
De igual manera que Twilio, WhatsApp, el propio WhatsApp te va a pedir un formulario en el cual tienes también que proporcionarle su Facebook Business ID, país, nombre de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero WhatsApp también te dice, oye, si como que la forma más fácil o la forma que te recomendamos es que lo realices esta solicitud mediante uno de los 46 proveedores a nivel global en el mundo que se han especializado en la API de WhatsApp Business. ¿Y cuáles son esos 46 proveedores autorizados? Facebook o WhatsApp nos provee una lista de estos. Y en este caso aquí podemos ver infinidad, bueno, infinidad no, 46, bueno, en este caso ya son 66 empresas autorizadas para hacer uso de la API de WhatsApp. Aquí podemos ver el MessageBird, que es básicamente de Facebook, y también vamos a poder ver Twilio, que es la que estábamos usando. Entonces, en resumen, ¿es fácil? No es fácil, o sea, es bastante protocolar. Lleva su tiempo de autorización. Actualmente lo he realizado con 2 clientes y ha tomado incluso un mes en que aprueben, en que ellos verifiquen, y eso no es todo, porque luego de esto hay que tener en cuenta de que no puedes iniciar una conversación de WhatsApp con el mensaje que tú quieras. No puedes llegar mañana y decirle a uno de tus clientes mediante WhatsApp: hola Pedro, bienvenido, y pasado mañana decirle adiós. No se puede iniciar una conversación con el mensaje que tú quieras. Tú tienes que preestablecer unos templates. Tienes que preestablecer los mensajes de inicio con los que puedes iniciar una conversación. Y eso lo hacemos mediante WhatsApp Templates Twilio. Esto aplica para Twilio y aplica para los 66 proveedores. Esto es una regla de WhatsApp como tal, que no puedes iniciar simplemente con lo que tú quieras. Y aquí nos indica una guía de lo que serían los templates. Bien. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, no lo tenemos aquí de una forma muy visual, lo mostraré en el apartado del código. Esto es básicamente un template. Cada línea de esta es un template que luego de que tú te des de alta en Twilio vas a tener que escribir tus propios templates, haciendo referencia a, ejemplo, bienvenido, en el paréntesis o variable 1, el nombre del cliente, a tu plataforma, a tu empresa, a tu e-commerce.com. Bien, ese template tú lo vas a enviar a WhatsApp y este tomará ya sea unos días o unas horas en decirte si te aprueba ese template o te lo da de baja. Hay que tener en cuenta que existen muchas políticas de rechazo. Todo aquel template que se preste para enviar spam, todo aquel template que se preste para ofender o violar alguna de sus políticas, no lo van a dar de alta. Básicamente los templates de inicialización sirven simplemente para dar la bienvenida o para decirle tu pedido número 1111 está en el estatus de envío. Básicamente estos son los templates que te van a aprobar. Una vez que el cliente responda a este mensaje, tú sí puedes seguir la conversación con cualquier tipo de texto, con cualquier tipo de mensajes, enviando archivos multimedia. No puedes inicializar una conversación con un archivo multimedia. Ese fue el caso que aquí podemos ver por qué Twilio en Sandbox nos inició la conversación con este template. Porque este es el template que él ya tiene preestablecido. Y una vez que yo respondí a esta conversación, automáticamente sí pude ya enviar mensajes, sí pude enviar videos, sí pude enviar entre otras cosas. Bien amigos, espero que esto sirva de aclarar un poco lo que es el uso de WhatsApp a nivel de API. No es fácil, no es complicado, es simplemente burocrático. Así que nada, más nada recordarles que estoy subiendo videos cada semana. Darle like, comparte y deja en los comentarios si quieres que hable de alguna otra plataforma o algún otro método de notificación. Recuerda que tenemos los videos de cómo enviar emails para notificar mediante emails, cómo enviar mensajes de texto SMS mediante Twilio, que es mucho más fácil, cómo enviar notificaciones push directamente a los navegadores de los clientes. Así que ve a la lista de reproducción y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.